Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Voy a presentar en este momento un estudio acerca de 1 Juan 5 del 13 al 21, donde vamos a ver una guía que el apóstol Juan nos presenta alrededor de la oración. Vamos a preguntarnos si podemos pedir a Dios cualquier cosa, cuál sería si podemos pedir nosotros en cualquier ocasión. Anteriormente vimos acerca de los testimonios que Dios da acerca de su Hijo Jesucristo. Ahora vamos a ver una guía que el apóstol Juan nos pone en la última parte de su primera carta, la primera carta de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Lo primero entonces es que tenemos que tener confianza que si nosotros hemos creído en el Hijo de Dios como nuestro Señor y Salvador, nosotros tenemos vida eterna. En ese contexto debemos de creer en el Hijo de Dios. Tenemos nosotros la responsabilidad y el privilegio de continuar creyendo en el Hijo de Dios para nuestras necesidades en nuestra vida, nuestras necesidades cotidianas. Esta es la confianza que tenemos nosotros delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Está diciendo aquí entonces de que la voluntad de Dios es que pidamos nosotros en cualquier necesidad, cualquier naturaleza de nuestras necesidades, ya sean espirituales, emocionales, físicas, materiales, económicas, familiares, relacionales, etc. Él nos oye. Tenemos que acercarnos con confianza, sabiendo que Dios tiene interés en nuestro bienestar. Dice otro lado en Juan, dice también, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, como prospera tu alma. Tenemos que conocer entonces la voluntad de Dios a través de estudiar la palabra de Dios, las instrucciones. La fe entonces necesita oración, y la oración necesita fe, y nuestra fe necesita conocer la palabra de Dios, que es donde no solamente viene la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, sino que conocemos cuál es la voluntad de Dios al leer la palabra de Dios. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis preocupados, ansiosos o afanosos, sino sean conocidas vuestras necesidades. Ante todo, dice, antes bien en todo, mediante oración y súplica y con acciones de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Dios está interesado entonces, en primer lugar, en nuestra vida espiritual. Tenemos que acercarnos a Él también confesando nuestros pecados. Dice, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Hay una excepción entonces de no pedir, según lo que nos enseña aquí Juan, y dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y Dios le dará vida. Si alguien comete un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que deba pedir. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que lleva a la muerte. Entonces, el único pecado, vamos a entender aquí, que lleva a la muerte es aquel que no es confesado, aquella persona que rechaza deliberadamente el amor, el perdón, la misericordia de Dios y no se arrepiente, que persiste en vivir una vida sin Dios. Si alguien no quiere arrepentirse, dice el Señor aquí, a través de Juan, que no hay no debemos de orar, pero dice que nosotros tenemos una relación con Dios, nosotros le pertenecemos a Dios, que
todo el que es nacido de Dios no peca. Aquí se debe de entender como no practica el pecado. Aquel que nació de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca, no se impregna o no se adhiere a él. Dice, resistid al diablo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Sabemos que somos de Dios, aquí hay pertenencia. Es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos a aquel que es verdadero. Hay un discernimiento entonces en nosotros, dado por Dios en nuestro espíritu, por su palabra, por su Espíritu Santo, para reconocer lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Juan termina aquí su primera carta con una exhortación que al mismo tiempo es amonestación, y dice, hijitos, y lo dice en términos de paternal y con amor, guardaos de los ídolos. El ídolo es todo aquello, ya sea persona o cosa, que puede ocupar el único lugar de que es Dios, la única fuente de adoración es Dios. Dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Tenemos nosotros entonces que saber de que tenemos que guardarnos para que tengamos comunión con el Señor. Lo que es contrario a la comunión con Dios y a la adoración es la idolatría. No solamente pensamos en algo, una imagen así material, sino que también algo que pueda estar adentro de nosotros. Nosotros mismos podríamos ser alguna cosa aparentemente buena, pero que todo tiene que ocupar el segundo lugar después de Dios. Entonces, para terminar, recordemos que Dios quiere que tengamos fe en su Hijo Jesucristo, no solamente para ser salvos, sino para recibir toda oración. Dios quiere también que conozcamos su palabra, donde está la instrucción, donde está su voluntad, es la fuente de fe, y que llevemos toda necesidad al Señor en oración. Y confesemos también todo pecado conocido, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, y debemos de guardarnos de todo aquello que pueda ocupar un lugar como primer lugar, que solamente Dios tiene que tener en nuestro corazón. Que Dios te bendiga y te guarde. Te invito a escuchar otra vez esta enseñanza, que la compartas, nos des un like, y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas haciéndole un clic a la campanita para recibir las notificaciones. Amén.